bienvenida a todas las personas que están conectadas y se están conectando al foro Mecanismos de Protección Empresarial, organizado por FENALCO y Páez Martín Abogados. La dinámica que tendremos hoy pues, va a ser un conversatorio y al final vamos a abrir un espacio para preguntas. Bueno, como todos sabemos, el COVID ha generado una cantidad de dudas e inquietudes sobre todas las empresas debido a las implicaciones económicas provocadas por la emergencia. Por eso el día de hoy abordaremos el tema de insolvencia empresarial como oportunidad para continuar con el desarrollo de su empresa. Las últimas cifras reportadas por la Superintendencia de Sociedades señalan que se han presentado más de 1.200 solicitudes para admisión en el proceso de insolvencia empresarial, de las cuales 275 fueron a liquidación y 999 fueron para reorganización empresarial. El gobierno ante esta situación expedió los decretos 560, 772 y 842 del 2020, con el que se intentó dar un ingreso más eficiente y más expedito al proceso de reorganización. Pero aún son muchas las preguntas que siguen en el tintero y por eso hoy vamos a intentar resolverlas con dos invitados, no solo desde el punto de vista legal, sino a través de la experiencia de una empresa que decidió acogerse al proceso de reorganización empresarial. Para esto nos acompaña, como dijo la doctora Andrea, el doctor Carlos Páez Martín, socio director de la firma Páez Martín Abogados, experto en temas de insolvencia empresarial, y el doctor Luis Alberto Hincapié, CEO de Odrin Petroleum en Reorganización, quien nos explicará desde el punto de vista legal y desde la experiencia todos los temas relacionados con la insolvencia como mecanismo de protección empresarial. A continuación le voy a dar la palabra al doctor Carlos Páez y posteriormente al doctor Hincapié. Doctor Páez, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Sí, como decía la doctora Lina y la doctora Andrea, pues la idea de este conversatorio es exponer de una forma sucinta las dudas que tengan en el régimen de insolvencia. Luis Alberto Hincapié pues, es una persona que está en el régimen de insolvencia en estos momentos, con un acuerdo en ejecución reformado hace ya más de un año, y de pronto él les puede dar algunas experiencias, algunas situaciones particulares, algunas vivencias que permitan hacer esta situación como más cercana al empresario, porque existen muchas dudas y la idea es que Luis Alberto también les comparta sus inquietudes desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de las oportunidades de negocio, desde el punto de vista de que la sociedad es un motor de crecimiento para el país, para la protección del empleo, el crédito, y que en el régimen de insolvencia la idea es salvar la empresa para poderle pagar a todos sus acreedores. Entonces, la idea de este conversatorio es atender unas dudas que a lo largo de la experiencia nos han hecho y creemos que hay como un banco de preguntas y algunas situaciones puntuales que quisiéramos aclarar. La idea es que también ustedes hicieran algunas preguntas que que hoy en día son comunes, casi que las preguntas son las mismas en todos los escenarios, por los proveedores, los arrendamientos, los bancos, la DIAN. Entonces, la idea es explicarles de una forma didáctica cómo funciona el régimen de insolvencia empresarial y en caso de que decidan adoptarlo, cuál sería la mejor forma de abordarlo. Entonces, buenas tardes a todos y estaremos para atender todas las dudas que podamos absolver en esta charla. Muchas gracias. A continuación le doy la palabra al doctor Hincapié para que nos haga una presentación breve para poder comenzar con la dinámica del conversatorio. Bien, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Carlos, muchas gracias por la invitación. Lina, Luz Andrea. Para nosotros es bastante importante poder compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido nosotros desde el punto de vista de un inversionista extranjero que quiere hacer negocios en Colombia y obviamente luego como una compañía en reestructuración que sencillamente cumple con un acuerdo vigente en este momento y que, como dijo el doctor Carlos hace un momento, fue reestructurado porque estos acuerdos también se pueden reestructurar. Entonces, quiero contarles un poquito de la empresa en reestructuración. El nombre de esta compañía es Odin Petroleum S.A., es una refinería de petróleo en la ciudad de Santa Marta. Es una de las 4 refinerías privadas que existen en el país. Digamos que este negocio de la refinación no es un negocio muy popular, son muy pocas las compañías dedicadas a este tema.
Las otras dos compañías que existen en Colombia pues pertenecen a Ecopetrol, que tiene la refinería de Cartagena, tiene la refinería de Barranca Bermeja y tiene una pequeña refinería, entre comillas, en Casanare, sí, en Casanare. Así que nosotros vimos esta como una oportunidad muy importante. El sector en el año 2015 que empezamos a revisar el negocio, pues estaba todavía dentro de la crisis de los commodities que se presentó para finales del año 2012. Teníamos unas expectativas grandes, expectativas que claramente son completamente realizables y en este momento, debido al tipo de producto, pues tenemos unas posibilidades enormes de ser exitosos porque los combustibles tienen una reventa constante y son ampliamente demandados en la industria, a nivel, en el ámbito vehicular y en el ámbito internacional como combustibles para naves, barcos, y es lo que se denomina como combustible marino o búnker. La compañía fue constituida en 2007. Para el año 2009 se terminaron las obras de construcción. Para el año 2012, por algunos manejos administrativos, la Superintendencia de Sociedades la coloca bajo el máximo grado de control. En el año 2014, en mayo de 2014, se suscribe con los acreedores un acuerdo de reestructuración. Nosotros accedemos al 100% de las acciones de la compañía en septiembre del 2016 y desde ese momento hasta la fecha hemos venido trabajando muy fuerte en la compañía, haciendo diferentes inversiones para ponerla a punto, para reactivar sus licencias, para mejorar la infraestructura, ampliar la capacidad de producción. Y aquí estamos con un acuerdo de reestructuración que termina en el año 2027 y que obviamente estamos cumpliendo y se va a cumplir a cabalidad gracias pues a la gestión que hemos hecho en los últimos años. ¿Qué les puedo decir a los que me acaban de escuchar? Empezamos con unas fechas muy largas y empezamos del 2012, el acuerdo se votó en el 2014, esto debido a unos problemas que tuvo la compañía, pero no quiere decir que eso sea lo usual en esta clase de temas y sobre todo cuando se aspira llegar a un acuerdo de reestructuración con los acreedores. Para nosotros y en este momento que estamos viviendo tan crítico, que pues raya ya en la recesión debido a la suspensión abrupta de la producción, del consumo, de la inversión, pues obviamente se hace necesario que los empresarios tomen conciencia de las herramientas que existen a su disposición. Sabemos que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy grande para poder paliar la crisis. En este momento, pues después de 6 meses, de 152 días de cuarentena, pues podemos criticar muchas cosas, rescatar otras. Y yo rescataría el decreto 560 del 2020, por el cual el gobierno nacional trata de establecer unas herramientas ágiles y efectivas para que las compañías que van a tener y están teniendo o tuvieron problemas de liquidez, que obviamente hoy es una constante en todos los sectores de la economía, puedan utilizar esta herramienta de la 1116 como un salvavidas para proteger los activos de la empresa, su subsistencia en el futuro, las plazas de trabajo que son lo más importante desde el punto de vista empresarial, toda esa experiencia de los empleados, la inversión que ha hecho la compañía, las compañías entrenando su fuerza laboral, pues no se puede echar por la borda. Y obviamente el gobierno en los próximos meses, próximas semanas, pues va a tener que estructurar un plan de salvamento que le permita de manera transversal en todos los sectores asegurar que el país se va a recuperar de esta crisis tan grande que no solamente nos afecta a nosotros, sino como bien saben ustedes,
Europa ha caído el Producto Interno Bruto de muchas naciones y potencias de Europa, España, Alemania, Francia, todos con caídas superiores al 15%, al 14% en el crecimiento, y pues obviamente nosotros claramente no vamos a salir bien librados de esto, y por esa razón se vuelve la 1116, la reestructuración, una herramienta fundamental para que ustedes como empresarios puedan asegurar el futuro de su compañía, de los puestos de trabajo, y obviamente para que se siga generando bienestar y pagando impuestos a la nación. Muchas gracias, doctor Hincapié. Bueno, muchas personas tienen miedo de empezar un proceso de esta magnitud porque no entiende realmente cuál es el alcance que tiene. Doctor Páez, explíquenos en qué consiste el proceso de reorganización empresarial y quiénes se pueden beneficiar. El régimen de insolvencia, a grosso modo, está creado para las sociedades de carácter comercial, y el juez natural, en reglas generales, es la Superintendencia de Sociedades, que tiene una delegatura especializada en este tipo de procesos. Si bien es cierto, el régimen de insolvencia se rige bajo un proceso jurisdiccional, ¿qué es lo que busca? En el régimen de insolvencia primero tenemos que tener en cuenta que no hay ni buenos ni malos. Hay unos acreedores que confiaron en la empresa, llámese acreedores de todo tipo. Está la DIAN, están los proveedores, están los trabajadores, están las entidades financieras, y cualquiera, están los mismos socios que le prestan a la sociedad. Entonces, en esa medida, la empresa adquiere unos pasivos y por diferentes razones no es capaz de pagar esos pasivos en la forma en que se acordó inicialmente. ¿Qué es lo que busca el régimen de insolvencia? Darle por decirlo de alguna manera, una segunda oportunidad para que la empresa pueda hacer un planteamiento de pago a sus acreedores, y bajo unas reglas claras ya definidas en la ley se permite hacer un planteamiento de pago, el cual aprueban los acreedores. La Superintendencia de Sociedades es una entidad que se ha especializado en su delegatura para atender este tipo de solicitudes, y la verdad es que funciona, por lo menos en Bogotá, funciona de una forma eficiente, y a pesar del incremento de las insolvencias, como lo explicaba Lina, ha venido funcionando de forma eficiente. Entonces, en esa medida, a modo de resumen, lo que busca la insolvencia es proteger a la empresa, pero también proteger el crédito, y de esta manera poder pagar y mantener a la empresa como generadora de riqueza para el país. Entonces, las reglas son pues puntuales, ya lo vamos revisando punto por punto, pero a grosso modo es poder que la sociedad pague sus acreencias de una forma organizada, manteniendo la unidad de explotación económica que es la empresa. Doctor Páez, y eso me encantaría que me la respondieran, digamos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la experiencia. Yo, como empresaria, ¿puedo continuar desarrollando mi objeto social si ingreso a un proceso de reorganización y continuar mis actividades, o un tercero manejaría mi compañía? No, el régimen de insolvencia, para reorganizarse puntualmente, que es lo que estamos tratando, que es lo que nos interesa, el régimen de insolvencia, los órganos de administración siguen funcionando común y corriente. ¿Qué se entiende como órganos de administración? El gerente o representante legal, como se llame, que algunos compañeros lo llaman presidente, otras gerente. Los representantes legales siguen en uso de plenas facultades en el desarrollo normal de su objeto social. En algunos casos se puede designar un promotor por parte de la superintendencia, pero también puede solicitarse en la solicitud de admisión que el promotor sea el mismo representante legal. La superintendencia lo que evalúa en esos casos es las competencias del representante legal, su capacidad de continuar al frente del negocio, y lo puede designar como promotor de la empresa. En términos generales, el desarrollo del negocio se sigue ejecutando común y corriente. Si la compañía tiene un objeto social de venta de casas, pues la compañía puede seguir vendiendo sus casas como lo tenía establecido inicialmente. Tiene unas restricciones, pues obviamente porque se trata de que si el deudor tuvo dificultades, tiene unas restricciones. Entonces, las restricciones que se le imponen al administrador o al gerente son unas restricciones de tipo razonable, que son, por ejemplo, que no puede vender activos fijos de la compañía sin permiso de la superintendencia, que no puede hacer acuerdos por fuera del mismo acuerdo que se llegue con los acreedores, no puede hacer condonaciones de obligaciones, no puede constituir garantías nuevas, y cualquier actuación que implique algún acto dispositivo importante de la sociedad, una constitución de una fiducia mercantil, una reforma estatutaria, se requiere una autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades.
A raíz de la emergencia decretada por el gobierno, se flexibilizaron algunas cosas. Se flexibilizó el pago de los pequeños acreedores, puntualmente, ya lo veremos más adelante de forma puntual, y se facilitó también eventualmente las ventas de algunos activos para atender este tipo de acreedores. Entonces, de esa manera, sí se puede desarrollar el objeto social común y corriente. Nadie le va a auditar la caja de la compañía, puede seguir vendiendo como lo venía vendiendo, si vendía a crédito puede seguir vendiendo a crédito. Lo único es que esas acreencias anteriores a la admisión de la reorganización no puede sufrir ningún tipo de variación hasta que no se firme un acuerdo de reorganización. Muchas gracias, doctor Páez. Doctor Hincapié, yo quería saber, digamos, esa experiencia de usted desde su empresa, que usted ya tiene esta vivencia, ya ingresa en un proceso de reorganización empresarial. ¿Usted ha tenido alguna dificultad en la toma de decisiones o en el manejo de su empresa, frente a lo que también nos comparte el doctor Carlos Páez? Ninguna. Hay que ser muy claros en esto porque muchas veces uno se encuentra con proveedores o con personas con las que uno pretende contratar y ellos insisten en que la Superintendencia de Sociedades tiene que dar algunas autorizaciones para poder ejercer el giro ordinario de las actividades de la compañía. Eso es completamente falso. Lo que hace la Superintendencia de Sociedades es actuar durante la solicitud del acuerdo y hasta que el mismo se ejecuta, es decir, se suscribe con los acreedores. Así que la superintendencia vela de todas formas y en todos los aspectos hasta que se lleva a cabo el acuerdo y luego, como reestructurado, como compañía sometida a la ley 1116, tienes la obligación de enviar informes semestrales, trimestrales y de final del ejercicio durante todo el tiempo que dure el acuerdo a la Superintendencia de Sociedades para que ellos obviamente verifiquen que todo marcha como se espera y que el acuerdo se va cumpliendo en la forma que se pactó en el documento que se suscribe con los acreedores. Me gustaría que me contaran básicamente cuáles serían las funciones del promotor. Usted, doctor Páez, nos decía que el representante legal podía eventualmente, si la superintendencia autoriza, fungir como promotor. ¿En qué consiste esta función del promotor? Pues en términos generales, cuando es el mismo representante legal, pues se confunden las funciones, pero a grosso modo lo que hace el promotor es un acompañamiento general y hace una presentación de las acreencias, una presentación del proyecto de graduación y calificación de los derechos de crédito y los derechos de voto, y a veces sí funciona cuando el promotor que sirve como de comunicador entre los acreedores y los deudores. Digamos que el promotor es una persona experimentada que está inscrita en una lista de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia hace una validación de su experiencia en régimen de insolvencia. Entonces, a veces el promotor, de servir como un órgano consultivo, puede a veces ayudar a mediar en las diferencias que se presenten entre los acreedores y los deudores. Pero si no se puede decir, si no tiene el promotor designado, si no es el mismo representante legal, esas funciones las puede realizar el representante legal. Hay que tener en cuenta que los representantes legales de las sociedades, salvo que sea una persona nueva en el cargo, por lo general conoce perfectamente su compañía, sabe si tiene problemas fiscales, si tiene problemas con los acreedores, si tiene problemas con los bancos. Entonces, en términos generales, el promotor es un órgano de asesor de la gerencia, pero no interviene para nada en la administración del negocio. Tendrá algunas solicitudes puntuales que coadyuvar, como por ejemplo, si se va a vender un activo, el promotor debería para pagar gastos de administración, el promotor debería de autorizar, o más que autorizar, darle el visto bueno a esa operación, porque quien autoriza al final la venta es la Superintendencia de Sociedades. Pero por lo general el promotor hoy en día sí es bastante común que designen al representante legal, porque lo que sí tiene es que tiene un costo adicional. Pues el representante legal, el promotor de todas maneras realiza una gestión, por lo tanto hay que pagar unos honorarios. Entonces, si las compañías están en dificultades económicas, sí es bastante habitual que designen al representante legal como promotor. Bueno, hay un tema yo creo que mucha gente le surge esta pregunta con estos temas de insolvencia, y es el tema de la DIAN. Creo que a todos nos trasnocha un poquito este tema. Doctor Páez, cuéntenos, si tengo multas con la DIAN, ¿debo pagarlas? ¿Hay algún beneficio al ingresar a este proceso de reorganización empresarial frente a la DIAN?
La DIAN, como lo manifestaba inicialmente, la DIAN es otro acreedor, que es el Estado, pero es un acreedor que eventualmente en la graduación y calificación tiene una preferencia de pago después de los acreedores laborales. Pero la DIAN también tiene la calidad de acreedor. ¿Qué es lo que tiene el régimen de insolvencia? El régimen de insolvencia tiene un principio general que es la igualdad de todos los acreedores, independiente que tengan una prioridad de pago. Entonces, en esa medida, es muy habitual que los empresarios tengan una problemática que cuando usted empieza a tener dificultades de orden financiero y de liquidez, lo primero que se hace es utilizar los recursos que recauda en virtud de su ejercicio social. Entonces, me explico, el IVA. Usted factura el IVA o el hipoconsumo y las retenciones en la fuente. Entonces, digamos que ahí tenemos dos escenarios y cualquier otro tipo de impuesto, el impuesto al patrimonio o la renta. Entonces, ¿qué inconvenientes tenemos en estos casos? Lo que son impuestos y multas, lo que son multas, al momento de admitirse la insolvencia, queda suspendido el cobro de esas multas. Si hay un cobro coactivo por parte de la DIAN, por obligaciones anteriores de la admisión, se debe suspender esa acción de cobro coactivo. Y las multas se pagarán como lo establezca el acuerdo. Y los intereses de mora, como bien lo saben todos los empresarios, si hay algo caro de financiarse es con la plata del fisco, porque esos intereses de mora y las multas son de la tasa de mora full, que puede ser un 27 o un 28% efectivo anual. Entonces, al admitir el régimen de insolvencia, se suspende el pago de las multas y se suspende la causación de intereses. ¿Qué pasa con los intereses? Los intereses que se causan por esas obligaciones vencidas serán las que se acuerden en el acuerdo de reorganización. Entonces, si usted tiene una tasa de mora causada, la tasa que se pagará será la que se acuerde en el acuerdo de reorganización, e igual pasa con las multas. Solamente hay unas situaciones puntuales, que es que como la retención de la fuente es un impuesto que usted recauda por cuenta de un tercero, sí es recomendable no tener ese tipo de obligaciones, porque esas obligaciones pueden generar una acción penal, igualmente que el IVA, porque constituye una apropiación de unos dineros que son del Estado. Entonces, lo que dice, para poder firmar el acuerdo de reorganización al final, después de su negociación, se requiere tener las retenciones de la fuente al día para poder firmar el acuerdo. Es lo único. Pero de resto de las obligaciones en general, todo se puede negociar. De hecho, con los decretos de emergencia, establece que la DIAN puede hacer condonaciones dependiendo de cada situación puntual del deudor. Hay un tema muy importante también, doctor, aquí es el tema de las relaciones comerciales y crediticias. Y aquí me gustaría que el doctor Páez me aclarara, y también el doctor Luis Alberto, desde su experiencia como empresa, ¿qué pasa con las relaciones comerciales y crediticias? Si, digamos, si hay algún tema de flexibilización frente al tema de bancos, ¿cómo queda eso planteado en su proceso de reorganización? Doctor Páez. Efectivamente, los bancos, cuando la compañía entra en insolvencia, de todas maneras, sí hay una situación de reporte negativo por parte de las entidades financieras a las empresas de riesgo. Entonces, pues los bancos, por lo general, pues si le hizo unos créditos y no le cumplió con la obligación, sí de todas maneras presenta un deterioro en su calificación del riesgo de crédito. Y es apenas normal, pues si usted no pudo cumplirle, pues las entidades financieras también legítimamente reportan el reporte negativo en las centrales de riesgo. Eso es la única situación, pues que sí se presenta. De todas maneras, los bancos sí se presenta dificultad para que después de admitido en la insolvencia, eventualmente le vuelvan a prestar recursos sin que esté prohibido. Los bancos perfectamente pueden prestar recursos a las entidades que están admitidas en el régimen de insolvencia, y estos créditos frescos o nuevos tienen una prelación de pago en caso de una liquidación judicial de la compañía. Doctor Hincapié, cuéntenos por favor su experiencia desde el punto de vista de inversión, relaciones comerciales y crediticias en la empresa que usted lidera y que está en un proceso de reorganización empresarial. Bueno, yo creo que en este momento esta relación entre las compañías en reestructuración y el mercado en general va a tener que ser un poco más abierto y un poco más simple que lo que ha pasado antes. Si bien es cierto que la reestructuración bajo la ley 1116 presenta unas ventajas bastante importantes a los empresarios con la intención de darle una segunda oportunidad y poder sencillamente reestructurar esos pasivos y poder hacerse cargo de sus obligaciones honrándolas, es decir, pagándolas en el tiempo, pues también traen cosas que no son del todo buenas y hay que decir lo bueno, pero también hay que decir lo malo.
Digamos que el crédito en Colombia, por el Código Civil, sencillamente es un acto, el mutuo como tal, es una operación que está determinada por quien presta, que determina el riesgo de su deudor y hace un análisis para determinar si éste puede o no pagar ese dinero que le va a entregar el mutuo. Y debido a eso, pues los bancos tienen ciertas condiciones que hacen un poco difícil el acceso a crédito. Esa es una parte importante que hay que ver. No a todo el mundo le niegan el crédito cuando se está en 1116, pero los bancos hasta ahora, en su mayoría, sencillamente restringen en cierta forma el crédito. Pero hay que ver desde el punto de vista de la inversión. La inversión privada y la inversión especializada, es decir, aquella que se hace por inversionistas profesionales, sencillamente también es una alternativa muy importante para lograr liquidez en compañías en reestructuración. Digamos que el inversionista privado tiene una visión completamente diferente a los bancos, aunque su percepción de riesgo es muy similar, porque lo que uno quiere es que como inversionista es tener un retorno de su inversión y ojalá que esa inversión le resulte rentable. Así que hay dos tipos también de inversión dentro del sector privado. Uno es el equity, es decir, comprar una participación accionaria dentro de la compañía, esperando un retorno y una valoración de esas acciones. Y la otra forma es el mutuo, per se, claro, simple, un crédito. Y obviamente ese inversionista pues va a tener que lidiar un poquito con los parámetros que se tienen que respetar dentro de un proceso de reestructuración. Pero la buena noticia de esto es que después de que pase esta pandemia, todo el mundo ahora se refiere después de la pandemia, no sabemos en este momento qué tan profundo va a ser la crisis, no sabemos qué tan fuerte van a ser las consecuencias de haber estado confinados el planeta completo por meses, especialmente nosotros que somos el país con el confinamiento más prolongado en todo el planeta. Pero las oportunidades están, los inversionistas privados, sobre todo los inversionistas extranjeros, van a estar muy pendientes de economías como la nuestra, como la de Chile, como la de Brasil, como la de Panamá, como la de Perú, para inyectar capitales frescos y obviamente el mismo Estado también tiene que hacer lo mismo, pero refiriéndonos a la inversión privada, es un acto completamente responsable y es un acto muy apreciado por el inversionista que la compañía en el momento de recibir una inversión haya superado el tema de la crisis con los acreedores. Así que poder lograr un acuerdo de reestructuración te va a abrir las puertas para que un inversionista con ganas de invertir en el sector en el que estás sencillamente se vea atraído porque va a tener una compañía que tiene 3, 5, 7, 10 años, 20 años, que sencillamente tiene un vacío de liquidez momentáneo causado por la pandemia, pero claramente tiene personal especializado, tiene infraestructura perfectamente operable, tiene un mercado completamente construido, tiene una cartera de clientes probada, y eso es supremamente interesante tanto para los inversionistas nacionales como con los inversionistas extranjeros. Muchas gracias. Y hay un tema muy importante también, ya que hablamos el tema de relaciones comerciales crediticias, está también muy relacionado ahorita también con el tema de cuando yo tengo procesos en contra, yo tengo créditos, por ejemplo, con diferentes acreedores, bancos, sobre todo después de la venta, yo creo que lo que más nos atemoriza todo es el tema de bancos. Cuéntenos, doctor Páez, qué pasa con los embargos, procesos que tengo en contra, procesos ejecutivos, leasing, qué pasa con eso si me admiten un proceso de reorganización empresarial. Esa es una problemática de las compañías en insolvencia. Las compañías en insolvencia, por lo general, la toma de decisión para acogerse al régimen de insolvencia a veces se toma de forma tardía y por una sencilla razón, por lo que el empresario por lo general ha sido una persona exitosa en el desarrollo de sus negocios y asumir que tiene que ir a insolvencia a veces
siente que tiene un castigo social, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la medida que se demora ese tipo de decisiones por alguna situación en particular, lo que deviene son unas acciones ejecutivas de diferentes tipos de acreedores. Entonces, los bancos, si hay alguna cartera ordinaria, pues inicia una acción ejecutiva, dependiendo si tiene una garantía real, unos procesos de restitución de las operaciones de leasing y eventualmente unas acciones de cobro jurídico también de los proveedores o el cobro coactivo de la DIAN. La regla general es que admitida la sociedad en insolvencia, lo que tiene claramente establecido es que se suspenden todas esas acciones de cobro ejecutivo. Entonces, al suspenderse la acción de cobro ejecutivo, los procesos judiciales se remiten a competencia de la Superintendencia de Sociedades para que hagan parte del pasivo a reestructurar. Diferente pasa con las operaciones de leasing. Las operaciones de leasing tienen dos connotaciones. Uno, las operaciones de leasing lo que tienen son unos cánones mensuales que se pagan, aunque sea una operación, el canon mensual es una operación compuesta del capital e intereses que amortizan el precio del bien y al final se ejerce una opción de compra. Por esa razón, tiene el siguiente tratamiento. Cuando se inicia una acción de restitución y se cobran unos cánones vencidos, los cánones que se causaron antes de la admisión serán sujetos de reorganización y se suspende el proceso de restitución del bien inmueble. Entonces, el pasivo, si han pasado 5, 6 o un año que se lleva sin pagar el leasing, al momento de la admisión, esos cánones vencidos se reorganizan o se reestructuran y los cánones, y se suspende la acción de cobro ejecutivo. A partir de que se admite la insolvencia, esos cánones mensuales se tienen que seguir pagando porque constituyen un gasto de administración. Entonces, hay que hacer una diferenciación en el pasivo cuando es con entidades financieras, el pasivo que es con garantía real o cartera ordinaria y el pasivo que es con leasing, porque ese pasivo futuro o los cánones futuros de vencerse no son sujetos de reorganización. Lo que a veces pasa o sucede es que de mutuo acuerdo con el banco se busca una solución y eventualmente, si hay voluntad del acreedor o del dueño del leasing o el banco que entrega el leasing, se puede buscar un plazo mayor para el pago de esta operación. Okay. Doctor Paz, adicional a esto, usted dice, bueno, hay una cantidad de créditos acreedores, pero estábamos revisando un tema de la normativa y hay un capítulo donde habla de la flexibilización de pagos de pequeños acreedores. ¿Eso en qué consiste? Los decretos de emergencia, el 560, el 842 y el 772 establecieron expresamente, digamos que eso estaba establecido con anterioridad, pero se hizo de una forma mucho más clara y precisa por los decretos de emergencia. ¿Es en qué consiste? La compañía, como todo esto fue tan rápido, lo que busca la sociedad es que unas pequeñas acreencias no paralicen el desarrollo de la compañía. Entonces, lo que dice los decretos de emergencia es que con cargo, teníamos una regla general, es que los pasivos antes de admisión no se podían pagar cuando se admitiera la insolvencia. Esto es una excepción a la regla. ¿Y qué dice? Que las pequeñas acreencias que no estén vinculadas con el deudor, ¿qué quiere decir eso? Podríamos interpretar que no sea pagar una obligación de un socio, una pequeña creencia de un socio. Pero básicamente eso es para atender los pasivos laborales. Creería uno que es el objetivo de la norma, porque es muy complicado que una compañía arranque su operación o busque salir adelante teniendo atrasadas las nóminas. Entonces, esto lo que busca es tratar de que, a pesar de que se le den unos salarios a los acreedores, como son los trabajadores, se permita pagar ese tipo de acreedores para que la compañía pueda seguir funcionando, independiente de que el pasivo esté reconocido como pasivo reorganizable. También en el diario vivir, las compañías tienen otras contingencias que a veces la ley no prevé, pero es, por ejemplo, esas situaciones con las aseguradoras. Las aseguradoras, cuando se requieren las pólizas para el desarrollo del objeto social, si usted no le paga la póliza a la aseguradora, así sea un pasivo reorganizable, pues sencillamente la aseguradora no le vuelve a prestar el servicio de expedir la póliza. Y así pasan con algunas pequeñas acreencias con la empresa de vigilancia, pequeñas acreencias que si no se pagan pueden paralizar el desarrollo de la compañía. Entonces lo que busca esta prerrogativa es poder pagar esas pequeñas acreencias que no estén vinculadas al acreedor, pero que permitan el normal desarrollo de la compañía. Doctor Paz, hay otro tema muy relacionado con este tema de flexibilización y en general con todo el tema de negociación, y es el tema de negociación de emergencia y el procedimiento de recuperación empresarial. Cuéntanos en qué consiste esto, por favor. Estos son dos
dos avances que también tiene, digamos, los decretos de emergencia que buscaron. Digamos, hay un avance importante que de pronto no hemos tratado. Cuando no estábamos en emergencia económica, la superintendencia hacía un estudio mucho más riguroso de lo que usted presentaba a reorganizar. Entonces hacía un estudio de la contabilidad que cumpliera con todas las reglas, revisaba muy detalladamente toda la información que usted presentara. Con los decretos de emergencia lo que hizo fue flexibilizar las condiciones de admisión. La superintendencia ya no entra a hacer un desarrollo profundo, sino es una obligación del representante legal, el revisor fiscal o el contador, de tener toda la información presentada en debida forma. Entonces, en esa medida, ¿qué busca la negociación de emergencia? La negociación de emergencia son dos mecanismos que establecen poder firmar un acuerdo de forma expresa en el término de 3 meses. Y uno se tramita ante la Superintendencia de Sociedades y el otro se tramita ante la Cámara de Comercio. La negociación de emergencia se tramita ante la Superintendencia de Sociedades y básicamente es que usted invoca una negociación de emergencia, presenta la información que requiere la ley 1116 y solicita que se le admita en un proceso de emergencia y se tienen 3 meses para negociar el acuerdo, para poder lograr los votos de los acreedores que apoyen ese acuerdo y presentarlo en un tiempo de 3 meses ese planteamiento de pago para los acreedores. Nosotros, en nuestra opinión, creemos que en 3 meses es bastante difícil lograr usted el consenso con los acreedores. Hasta el momento no conocemos ninguno, digamos que los primeros que se admitieron en esa medida fue hacia comienzos de mayo, junio. Esos 3 meses nos han vencido, no conocemos todavía ninguno que haya salido adelante. Ya vienen varias sociedades que se acogieron a ese régimen, pero no sabemos todavía si es rápido, si es suficiente tiempo para lograr el consenso de los acreedores. Como les decía, al final los que toman las decisiones, si la propuesta de pago es viable o no es viable, son los acreedores. Entonces, por lo general, las tomas de decisiones de las entidades públicas, de las entidades financieras, por lo general tienen unos estamentos de aprobación que a veces no facilitan que esa decisión se tome en 3 meses. Entonces, lo que busca es que el deudor en inconvenientes por la pandemia pueda solicitar este tipo de negociación y en 3 meses tratar de normalizar esos pasivos. Hasta el momento no conocemos ninguno. Después de que se surte este trámite, hay que someterlo a validación de la superintendencia y la superintendencia de sociedades es la que se encarga de impartir la aprobación final para que entre en ejecución este acuerdo. Doctor Paz, usted dice que hasta la fecha no tenemos conocimiento, digamos, de los primeros que han ingresado en este proceso de COVID, pero ¿qué pasa si el proceso de reorganización, de negociación de emergencia fracasa? La única condición que tiene es que no se puede volver a presentar ese mismo procedimiento de emergencia o negociación dentro del año siguiente, pero si fracasa, usted puede solicitar acogerse al régimen de insolvencia regulado normalmente en la ley 1116. Entonces, digamos que yo pienso que como estrategia de pronto alguien lo implementa y dice, pueda tratar de arreglar en 3 meses, si no logro tener una solución, lo que se busca es fracasado el plazo que da la ley, usted puede acogerse al régimen de insolvencia y arrancar pues todo un trámite regulado a la ley 1116, que es un poco más largo en el proceso de implementación. Doctor Páez y doctor Hincapié, uno de los problemas más graves para los comerciantes creo que ha sido el tema de los cánones de arrendamiento. En un marco de proceso de insolvencia, ¿usted viable o hay alguna norma que me permita renegociar el canon de arrendamiento o qué otro procedimiento existe para poder llegar a un acuerdo entre arrendadores y arrendatarios? Me gustaría que me dieran como su punto de vista y su experiencia el doctor Hincapié como empresario y el doctor Páez que comience diciéndonos desde el punto de vista legal qué hacer. Bien, obviamente entre personas todo tiene que ser consensuado y la negociación en todos los aspectos es algo muy importante. Los acreedores claramente buscan que el arrendatario, el arrendador busca que el arrendatario le pague sus cánones atrasados porque muchas veces estas personas tienen como fuente de ingreso única este tipo de inmuebles. Así que lo que debe hacer el arrendatario de manera responsable primero es dar la cara, porque cuando das la cara, pues se demuestra que tienes una intención al menos de arreglar y buscar una solución. Y tengo entendido que el estado de emergencia
entregó unas herramientas importantes y determinó algunos aspectos con respecto a la posible conciliación de acreencias por concepto de arrendamiento. Así que lo que hay que hacer es sencillamente sentarse con el arrendador, llegar a un acuerdo y obviamente, digamos que a partir del 1 de septiembre, que supuestamente se acaba el confinamiento y empieza una etapa que pues claramente no vamos a conocer. El gobierno dice no van a haber más confinamientos, pero no sabemos qué va a pasar, nadie tiene la última palabra. Así que el futuro se muestra un poco complicado, incierto, y es el momento de llegar a acuerdos con los arrendadores para tratar de transar y de negociar esos cánones pendientes y poder tener la estabilidad de tener un establecimiento para seguir adelante con el giro ordinario del negocio. Obviamente, en cuanto a la ley 1116, existen algunas condiciones especiales que le va a permitir al acreedor dentro del mismo acuerdo poder tener algún acuerdo de pago con el señor dueño del establecimiento del local que va a estar dentro del mismo acuerdo, y eso es algo que puede explicar muy bien el doctor Carlos Páez. Doctor Páez, cuéntenos desde el punto de vista legal, digamos, ¿qué se puede hacer frente a este tema de arrendamiento? Si se puede meter en un acuerdo, si el acuerdo sigue, cómo es la relación con los arrendadores y si aparte del proceso, digamos, de insolvencia empresarial, ¿hay algún otro mecanismo para regular este tema de los cánones de arrendamiento? Los cánones de arrendamiento también tenemos, digamos que diferentes situaciones. El canon de arrendamiento vencido, como lo planteaba con anterioridad, después de que se admite la sociedad en insolvencia, los cánones vencidos son sujetos de reorganización y esos cánones ya no son causa para restituir el inmueble. Después de admitido, los cánones de arrendamiento se deben pagar mensualmente como están pactados en el contrato porque constituyen un gasto de administración. ¿Cuál es el inconveniente que se ha presentado? Creo que hay bastantes situaciones sobre ese particular. Hay una situación bastante compleja, es que aunque el gobierno solamente expidió un decreto a forma general, restringió las restituciones en determinados tiempos, facultó hasta antes del 31 de agosto para que los arrendatarios terminaran los contratos de arrendamiento pagando hasta un 30% de la cláusula penal. Pero hay un tema, digamos, que mucho más profundo sobre la situación de los contratos de arrendamiento. En términos generales, los cánones de arrendamiento en unas condiciones normales se pactan de acuerdo a la actividad económica que usted va a desarrollar en el inmueble y por lo general la industria tiene establecido hasta cuánto de las ventas puede ser lo que constituye el canon de arrendamiento. Si el canon de arrendamiento supera cierto nivel de ventas, pues es completamente inviable el negocio. Entonces, en estos momentos tenemos una situación compleja porque el tema de la declaratoria de emergencia no es culpa del arrendador, no es culpa del arrendatario. Es un hecho de fuerza mayor, fortuito, y un hecho irresistible e imprevisible que afecta la ecuación del contrato. Entonces, si bien es cierto, el gobierno era muy poco probable que entrara a reducir por un decreto el canon de arrendamiento, porque eso iba a generar una falta de seguridad jurídica en la libertad y autonomía contractual de las partes. Nosotros hemos como abogados pues sugerido que se concilie, pero las posiciones a veces entre el arrendador y el arrendatario son bastante distantes y si no hay acuerdo para modificar las condiciones de ese contrato de arrendamiento, nosotros hemos revisado y creemos que la solución para esos casos es acudir a la teoría de la imprevisión de los contratos y es a través de un proceso judicial que el arrendatario podría invocar una reducción del canon de arrendamiento o una exoneración parcial mientras subsistan las condiciones de pandemia. En estos momentos, nosotros creemos que sí puede ser, el juez puede, a través de un dictamen pericial, reducir el canon o de hecho puede llegar hasta exonerarlo o tasarlo en lo que él considere en equidad la forma adecuada de ser el canon de arrendamiento mientras vuelve las condiciones a normalidad. Revisen que en estos momentos, si bien es cierto, se está hablando de reactivar la economía, los negocios van a tener una capacidad de aforo más pequeña. Entonces, si no hay acuerdo, lo que hay que iniciar es una acción legal, es un proceso verbal ante un juez civil o un tribunal de arbitramiento dependiendo del contrato, buscando la reducción del canon de arrendamiento. Si no es a través de un proceso judicial,
tiene que ser conciliado, pero unilateralmente el arrendatario no puede modificar las condiciones del contrato de arrendamiento. Entonces, en términos generales, eso ha sido bastante discutido. Hay que tener en cuenta que la legislación colombiana es una legislación joven, el Código de Comercio tendrá 40 años o poco más, entonces en esa medida no había pasado una situación tan extraordinaria como la que tenemos, entonces en esa medida no tenemos posiciones jurisprudenciales de los tribunales y de los jueces, por lo tanto, cualquier situación que nos permita solucionar esta diferencia es lo más aconsejable, si no, definitivamente sí hay acción judicial para buscar la reducción del canon. Hay otro inconveniente por el cual se debe eventualmente iniciar el proceso para buscar la reducción de ese canon de arrendamiento bajo los efectos de la teoría de la prohibición de los contratos, porque es que los procesos de restitución de bien inmueble arrendado tienen una particular situación, es que el arrendatario no es escuchado en juicio mientras presente mora de sus obligaciones. Entonces, en esa medida, si el arrendador presenta un juicio de restitución, simplemente le basta con manifestar, me debe 3 o me debe 4 meses, lo notifican y le dictan sentencia que ordene la restitución. Entonces, en esa medida sí hay de pronto un poco de favorabilidad por parte del arrendatario, pero también tiene un mecanismo legal que es pedirle al juez que le regule las condiciones contractuales de ese contrato de arrendamiento. Otro tema, y ya para ir finalizando y comenzar a abrir nuestra ventana, digamos, de preguntas, hay un tema que es fundamental y también nos han escrito mucho sobre el tema de laboral. Y al inicio del conversatorio el doctor Hincapié nos hacía mención de la fuerza laboral como futuro de la empresa. Entonces nos gustaría saber, doctor Páez, para comenzar, ¿qué pasa con los pasivos laborales de la compañía y con los trabajadores? Como lo manifestaba con anterioridad, los trabajadores también pueden ser unos acreedores, pero eso es en lo personal. Yo creo que la situación con los trabajadores es compleja porque pues, el trabajador vive de su trabajo y por eso se emplea. Él a través de su trabajo pues, lleva el sustento a su familia. Entonces, cuando hay posibilidad de pago, la recomendación nuestra es, a través del mecanismo que me permite pagar las pequeñas acreencias, tratar de normalizar las acreencias laborales, porque sí hemos visto que en las situaciones de insolvencia con la mora con los trabajadores sí genera cierta resistencia o cierto malestar en los empleados, falta de motivación, que a veces afecta puntualmente a los trabajadores. Entonces, en esa medida, en la medida de lo razonable, si la compañía tiene presupuesto, recomendamos hacer uso de la flexibilización de pequeñas acreencias y pagar estas acreencias. Hay una situación que nos deja el decreto, es que plantea que no sean pasivos relacionados con los deudores directamente. Entonces uno diría, ¿qué pasa si el sueldo es el del gerente, que a su vez es socio de la compañía? Entonces digamos que eso tocaría revisarlo puntualmente, pero eventualmente el hecho de que sea socio no quiere decir que no requiera recibir una remuneración mensualmente, pero a partir de la admisión de la insolvencia, por ejemplo, en ese caso puntual, sí se le puede seguir pagando mensualmente el salario, en este caso al representante legal, así sea socio. Doctor Hincapié, desde el punto de vista, usted como empresario que tiene a cargo trabajadores que nos ha manifestado que son la fuerza que impulsa la empresa, cuéntenos esa experiencia que usted ha tenido en el proceso de reorganización y qué recomendaciones tiene usted para las personas que se quieran involucrar con este tema. Bien, la ley es muy clara con respecto a la calificación de acreencias. El primer lugar en preferencia y en prioridad lo tienen los trabajadores. Luego seguirá la DIAN y así otros acreedores hasta quinta categoría, que es como se ha clasificado a los acreedores en un proceso de reestructuración. Para nosotros los empleados son más que empleados amigos. Hay que recordar que gracias a su trabajo las compañías se hacen grandes, tienes ingresos, puedes lograr tus metas. Así que los empleados para nosotros significan lo más importante. Cuando tienes claro eso, entonces protege los puestos de trabajo. Nosotros no hemos despedido a ninguno de nuestros trabajadores hasta el momento y esperamos, obviamente, incluso tratar de mejorar las condiciones porque muchos de ellos tienen familia que se han quedado sin empleo y están viviendo por una situación bastante complicada.
generada por la crisis. Así que la experiencia nuestra ha sido claramente que el trabajador tiene un puesto preponderante dentro de la organización. Cuando entrenas un trabajador, en nuestro caso, para ser operador de una refinería, tú tienes que invertir de 3 a 4 años para poder tener un operador, hacer muchos cursos de seguridad, muchos cursos de manejo de instrumentación, de procesos, y obviamente es supremamente costoso arrancar a entrenar a una persona que no tiene esta experiencia. Así que los puestos de trabajo hay que conservarlos, hay que ser muy solidario en este momento, porque sencillamente estas personas, como decía el doctor Páez, tú te empleas porque necesitas un salario, y si ya no te llega ese salario, inmediatamente desmejoras tus condiciones y tu familia empieza a tener problemas graves, incluso hasta de no poder comer. Así que para nosotros los empleados son completamente importantes, supremamente necesarios, y obviamente mi gratitud con ellos porque son las personas que hacen que tu negocio se mueva hacia adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Hincapié. Me gustaría que, si ya sea por el chat o vía micrófono, está abierta la ronda para que podamos preguntar a las personas que están conectadas si tienen algún tipo de inquietudes relacionadas con todos estos procesos de arrendamiento y solvencia empresarial. Nos gustaría conocer sus inquietudes. Entonces les doy la palabra si tienen alguna. Ya tengo una pregunta acá, pero me gustaría saber si alguien más tiene preguntas. Las personas que están conectadas. Bueno, doctor Páez, aquí no veo nadie más que nos manifieste, pero me estaban preguntando mucho sobre el tema de los arrendamientos. ¿Qué pasa con el tema de las asambleas de copropiedad? Me preguntan si digamos, el tema de las administraciones también se negocia o eso está también dentro del marco de los decretos que sacó el gobierno para el tema de los arrendamientos. Digamos que si es en el marco de la insolvencia, también tenemos la misma regla de los contratos de arrendamiento. Las administraciones vencidas, al igual que los servicios públicos vencidos, también son sujetos de reorganización por parte del acuerdo. Respecto del tema puntual, si existe alguna exoneración de pago, es lo mismo, tiene que haber una decisión de la Asamblea de Copropietarios de exonerar el pago de las acreencias o de las administraciones, y sí existe mucha disputa, porque el arrendatario manifiesta, pero si no puedo hacer uso del bien, ¿por qué tengo que pagar una administración? Y la copropiedad le contesta, pero necesitamos igual mantener la copropiedad, tenemos que seguir pagando la vigilancia, tenemos que seguir manteniendo los edificios. Entonces, en esa medida, no existe una exoneración de pago por parte del arrendatario, y en esa medida, pues la única que puede tomar esa decisión de exonerar de pagos de administración, pues es el Consejo de Administración o la Asamblea de Copropietarios. Lo que eventualmente se puede utilizar son unos fondos de imprevistos que tienen por parte de las propiedades horizontales. Nos pregunta, doctor Páez, Carolina Ríos Bustos, ¿existía una exención sobre el cobro de IVA en el tiempo de la pandemia en arrendamientos? ¿Esa exención no sigue o sí continúa? No continúa. Está puntualmente planteada los 2 meses que estaban sujetos de exoneración. Deberíamos pensar que de pronto expiden una extensión, pero hasta el momento no hay lugar a ninguna exoneración. Pero sí existió. Era puntualmente para los inmuebles que tenían una relación directa de afectación por parte de la pandemia. Es decir, yo no podría eventualmente decir que no pago un IVA para un inmueble de una farmacia que está abierta al público o para un supermercado. Eran los inmuebles que no pudieran desarrollar su objeto social en virtud de la emergencia decretada por el gobierno. Doctor Páez, hay otra pregunta y nos dicen si para el tema de los arrendamientos, ¿esto solamente es para los beneficios que sacó el gobierno, solamente son para locales comerciales o también está incluido vivienda? No, para vivienda, pues en términos generales, no habría, o sea, si bien es cierto, las personas se pueden quedar sin empleo y al final no pagar su canon de arrendamiento, pues las personas sí siguen utilizando el inmueble, o sea, siguen viviendo. De hecho, hoy en día, más que por el confinamiento, utilizan más su vivienda que su sitio de trabajo. Entonces, no existe ninguna
consideración para exonerar al arrendatario para el pago del canon de arrendamiento. De todas maneras, como lo manifestaba Luis Alberto con anterioridad, si llega a haber un consenso, pues se puede reducir el canon de arrendamiento, pero en principio no hay ninguna situación puntual y particular que permita exonerar al arrendatario del pago del arrendamiento. Bueno, no tenemos más preguntas sobre este tema, entonces les doy las gracias al doctor Páez y al doctor Hincapié por su participación en este foro organizado por Páez Martín y Fenalco relacionado con los mecanismos de protección empresarial, y agradezco a todos los participantes por haberse conectado en este chat. Doctor Páez. Yo les agradezco a todos ustedes por el tiempo, y cualquier situación que hayamos podido aclarar dudas, pues con mucho gusto, y para eso son estos escenarios, para tratar de una u otra manera explicar lo que uno ha aprendido a través de la experiencia. Y muchas gracias por su tiempo y esta hora que nos dedicaron para escucharnos lo que teníamos para comentarles. Muchas gracias y feliz tarde. Muy bien, muchas gracias a todos, y por favor asesórense, busque asesoría. Ahí está la clave. El éxito está en estar bien asesorado y saber exactamente qué va a hacer con su situación y cómo va a proyectar su futuro en los próximos meses. Gracias. Bueno, feliz tarde a todos.